¿verdad?, que no tiene frontera y que está desplegada en todas las naciones del globo terráqueo. Vamos a orar. Señor soberano, eres y poderoso, amoroso, misericordioso. Gracias, Señor, porque a ti te plugo, Señor, desde la eternidad, antes de que todo existiera, elegirnos a los creyentes, a los cristianos, para salvación. Gracias porque Jesucristo, oh Padre Celestial, vino aquí a la tierra, humanándose, Señor, siendo Dios, y tomando la posición de hombre, se hizo siervo, y se hizo un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque al tercer día tú lo levantaste de entre los muertos, oh Padre, para vencer la muerte, el pecado, a Satanás y al mundo. Gracias porque tú nos has insertado en la familia mejor de la tierra, tu familia. Gracias, Señor, porque como cristianos debiéramos preferirnos unos a otros en cuanto a nuestro servicio a los seres humanos, oh Padre Celestial. Y que, como siempre te digo, Señor, cada vez que me toca hacer esto, que no estoy capacitado, y por eso me escondo detrás de la cruz de Cristo, y que sea tu Espíritu Santo que a través de estos labios impuros puedan decir algo de beneficio para la vida de los demás que están aquí oyendo y para la vida nuestra también. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo que si Él podía resumir o decir cuáles eran los grandes mandamientos en la ley. Y Él dijo, bueno, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Pero hay un segundo mandamiento semejante al primero, y es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conociendo que nuestro Dios es un Dios que no hace acepción de personas, teniendo eso en mente, aún así vemos en la Escritura, y lo vamos a ver también esta noche, con unos versículos, unos pasajes, que aunque Dios no hace excepción de personas, por eso que Dios hace salir el sol todos los días para buenos y malos, por eso que Dios ha puesto la naturaleza, los animales, las plantas, los ríos, los mares, el sol, las estrellas, el aire, todo a disposición de todos los seres humanos, sin importar qué tipo de persona sea. Pero aún así encontramos en la Escritura de que Dios tiene su favorito. Dios tiene su favorito. Ahora, este favoritismo de Dios no es un favoritismo que choca con el principio de que Dios no hace acepción de personas, sino que este favoritismo siempre va a estar inclinado dependiendo del grado de obediencia o de fidelidad que sus hijos, que los cristianos, que los salvados por la sangre de Cristo, le demuestren a Él. Abraham fue un hombre de Dios. Y en Isaías 41:8, no lo busquen, dice allí que Abraham fue llamado por Dios, no solamente como hijo de Dios, sino amigo de Dios. Dios llamó a Abraham amigo de él. Y cuando, por causa de que Lot, sobrino de Abraham, se separó de Abraham y comenzó a poner sus tiendas
hasta llegar a la puerta de Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, dijo: no le voy a encubrir a mi amigo Abraham el juicio que voy a traer sobre Sodoma y Gomorra. Y así pudo Abraham interceder por la familia de Lot y fue librado. Dios llamó a Abraham mi amigo. Pero también encontramos en la palabra de Dios otro gran hombre de Dios, que fue el rey más importante que ha existido, o que existió, mejor dicho, en Israel, que fue el rey David. Y David, en una ocasión, fue llamado por Dios, por Jehová Dios, un hombre conforme a mi corazón. Oye, qué bueno sería que Dios nos llamara a nosotros un hombre o una mujer conforme a mi corazón. Pero también encontramos otro gran hombre de Dios, Moisés, al que Dios comisionó para libertar a su pueblo Israel, los judíos que estaban esclavizados en Egipto. Y en número 12:3 dice que aquel varón Moisés era muy manso y más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Dios, cuando iba a hablar con el pueblo de Israel, lo hacía a través de Moisés. Y le encomendó una labor encomiable de que fuera el brazo ejecutor de la liberación del pueblo de los judíos de Egipto. Pero encontramos también otro gran hombre de Dios. Eso no quiere decir que Dios tuviera favoritismo por los hombres. Encontramos un gran hombre de Dios, otro gran hombre de Dios llamado Job. Y cada vez que mencionamos a Job, uno siempre lo relaciona como un hombre que tuvo una gran paciencia, ¿verdad?, ante las pruebas y dificultades que Dios tuvo. Pero vamos a buscar el libro de Job, por favor. El libro de Job, ¿cómo cataloga Dios a Job? ¿Qué dice Dios acerca de Job? En el capítulo 1 del libro de Job encontramos lo que Dios dice acerca de Job. Job capítulo 1 dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y la cuarta cosa, apartado del mal. ¿Habrá alguna persona aquí esta noche que podamos decir: yo tengo esas cuatro cualidades que Dios le vio a Job? Un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Esos fueron personajes del Antiguo Testamento. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista. Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas, el Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio, capítulo 7, versículo 28. Palabra del Señor Jesucristo. Versículo 27, Lucas 7, 27, hablando acerca de Juan el Bautista: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de Dios.
y el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice que entre todos los nacidos de mujer, entre todos los seres humanos, ¿verdad? Porque los seres humanos son los que nacen las mujeres. Las mujeres no paren caballo ni perro, sino hombres. Entre todos los hombres, dice el Cristo, el mayor profeta fue Juan el Bautista. Dios tiene su favoritismo. Cristo Jesús tenía en su ministerio multitudes de personas que le seguían. Había muchos discípulos, pero entre los discípulos Dios escogió a 12 hombres y le llamó apóstoles. Pero aún dentro de los apóstoles, Cristo escogió a un grupo más estrecho entre ellos, que fueron a quienes, a Pedro, a Juan y a quién, y a Jacobo. Ese era el anillo de Cristo. ¿Sabe que Cristo tiene su anillo? Así como los presidentes tienen su anillo. Y en las iglesias, ¿tú sabes que en las iglesias también hay anillo? En las iglesias también hay anillo. Por acuerdo que yo le dije al principio de la predicación, Dios no hace acepción de personas. Dios tiene favoritismo con aquellos que le demuestran ¿qué? Fidelidad y obediencia a Él. Juan, Jacobo y Pedro fueron los testigos de la transfiguración. Cuando el Señor Jesucristo estaba en un monte, se aparecieron allí Elías y Moisés y tuvieron el privilegio que vieron a estos dos grandes hombres del pasado en esa obra, en esa gloria que Cristo le permitió hacer. Cuando Cristo se encontraba allí en el monte de Getsemaní, ya próximamente a ser sacrificado, que sus discípulos, le pidió que sus discípulos le siguieran, pero todos los discípulos cogió a los mismos tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, para que fuesen con él y le ayudaran a orar al Padre, para que el Padre le diera fuerza para resistir la gran prueba que iba a pasar. Pero ahora eso es lo que Dios piensa acerca de los hombres y las mujeres que le fueron fieles, que fueron obedientes a Él. Pero aquí la Biblia, volviendo al texto base que tenemos para esta noche, que lo leímos, allí en Gálatas capítulo 6, versículo, Gálatas capítulo 6, 9 y 10, gracias hermano, donde dice que no nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Hacer bien a todos, pero, ¿qué dice? Pero mayormente a la familia de la fe. A la familia de la fe. Yo no sé usted, mi hermano, yo soy creyente, cristiano, bautista, fundamental. No he pertenecido a otra iglesia que esta iglesia. Iglesia bautista, independiente, fundamental. Pero no solamente son cristianos, hijos de Dios, los creyentes, bautistas, fundamentales, independientes, sino que también Dios escogió a otros creyentes, a otras personas que forman parte de otras congregaciones, con otros nombres humanos, que también son hijos de Dios. Cuando yo llego a un lugar, mi hermano, se lo doy por testimonio, el Señor sabe lo que voy a, algo, no tengo que mentir, y ni por qué exagerar. Pero cuando yo voy a un lugar a pedir un servicio, o a dar un servicio, o a hacer cualquier diligencia, y yo me entero que la persona que me va a atender, o que yo voy a atender, es creyente, mi corazón como que se inclina mucho por esa persona. Yo no sé usted. Hubo un tiempo donde mi barbero era cristiano, ahora no, tuve que, ya porque él era el poeta aquí, pero ya él
está en otro ministerio ahora. Está trabajando en aduana. Se va a trabajar para el gobierno, para la aduana. Yo no. El barbero mío era cristiano. Mi mecánico de mi vehículo sigue siendo cristiano. Hermano Alcide, ¿verdad? La mayoría de los médicos que me han atendido a mí, son creyentes, comenzando con Vladimir Pepín, ¿verdad? Pero tengo un gastroenterólogo que me atiende a veces, el hermano Tavera. Tengo un oftalmólogo que me atiende, el hermano de Lesma, el otro hermano de la Clínica de Independencia. Y así puedo mencionarle diferentes. Cuando voy a arreglar un abanico, un televisor, aunque dure 15 meses para entregármelo, pero yo voy, ¿dónde tú dices que yo voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿El hermano confesor? ¿Es el confesor que voy a ir? Es así, mi hermano. Mi hermano, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener preferencia los cristianos uno por otro, hermano. Yo me duelo mucho, hermano, te lo digo con sinceridad. Yo siento, y a veces lo comparto mucho con el hermano Leonel, por algo que hacemos juntos, nosotros dos, y que hemos tenido el privilegio de ir a muchas iglesias evangélicas de la República Dominicana. Me duele en el alma, hermano. A veces cuando no tenemos preferencia, muchas veces, los cristianos uno por otro. Yo no seré el mejor auditor del mundo, pero un día el hermano Leonardo prefirió quitar la firma de auditores que tenía y me puso a mí como auditor externo de Océano. Iba a buscar un gerente financiero. ¿A quién buscó? Bueno, buscó al hermano Hipólito. Iba a buscar un gerente de informática. ¿A quién buscó? A un evangélico. Hermano, y pasó la hermana Daisy, pasó por allá también. Quiero decirle, hermano, que tenemos que tener preferencia uno por otro. Eso no quiere decir que si el hermano confesor es un mal técnico en lo que él hace, yo tengo por qué el cristiano preferirlo a él. No estoy hablando de eso. Pero yo he sabido ahí, he estado ahí, yo lo he visto. Tenemos hasta las 10 de la noche. Me dijo hermano Joel que como hoy terminaron temprano, podemos terminar hasta las 10 de la noche. Yo he ido al taller de hermano confesor y me he sentado ahí y he visto personas, más de una ocasión, que han llegado con un aparato electrónico, con una bomba de agua. Y le dice, hermano, mire, que señor confesor, mire, chequéme ese aparato ahí. Y él cogió el aparato, es así. Pero yo se lo voy a dejar. Y dice, no, espérese. Vamos a checarlo a ver qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que hace? Tal cosa. Está bien, pues, no se vaya, quédese ahí. Y con un destornillador, un alicate, y destapa el aparato. Y una ocasión hizo así, y tenía un alambrito que estaba despegado, un asunto, y lo conectó, y el aparato funcionó. Ahí mismo. Y señor, mira, ya está corregido, está arreglado. El aparato está reparado. Y el señor que lleva el aparato al confesor, que ya, el confesor dice que ya se lo reparó, le dice, ¿pero cuánto le debo? Y dice el confesor, no le debo nada. Él le iba a cobrar por servicio. Aunque haya sido un momentico nada más. Pero me llamó la atención, hermano. No sé si nunca te lo he dicho, pero lo he notado 2 o 3 veces en los años que te conozco. Quiero decirle, hermano, que el cristiano, cuando se le prefiera otro cristiano para hacer un servicio, tenemos que hacerlo, ¿qué? Con esmero. Y eso lo vamos a ver uno de los pasajes ahorita también. Tenemos que hacerlo con esmero, como si fuera para el Señor. Hay algunas áreas en las cuales tenemos que preferirnos los creyentes unos a otros. En primer lugar, tenemos que tener como cristianos preferencia en nuestra actuación cuando nos toca ministrar a una persona desconocida o a un extranjero. La tercera carta del apóstol Juan, por favor. La tercera carta del apóstol Juan, en el único capítulo que tiene, versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. La tercera carta del apóstol Juan,
versículo del 5 al 7, dice lo siguiente. Esta carta fue dirigida a un pastor o un anciano llamado Gayo. Y Juan le dice a Gayo aquí en el versículo 5, amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, oiga bien mi hermano, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y hará bien encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. O sea que Él está diciendo, Gayo, hay algo que yo reconozco en ti. Y es que yo me he enterado de que cada vez que algún desconocido pasa por tu casa, pasa por la iglesia que tú perteneces, tú te inclinas a ayudar a ese hermano para que continúe su viaje y le ministra sus necesidades. Dice la Biblia que muchos en el Antiguo Testamento, algunos hermanos o unos creyentes, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eso pasó con Abraham y otros más. Mano, uno no sabe el testimonio que uno está sembrando cuando uno hace un servicio a un extranjero o a un desconocido. Bueno, de hecho, los americanos tenemos algo muy importante, creyente o no, que somos muy hospitalarios. Si algo es reconocido de la República Dominicana en el extranjero, ¿sabe qué? Que somos muy hospitalarios. Pero aún más entre creyentes tenemos que ser hospitalarios. Tenemos que estar dispuestos que cuando nos enteremos de necesidad de algún hermano, aunque sea de otra congregación, tenemos que auxiliarle. Aquí han venido hermanos de otras congregaciones con situaciones delicadas de salud y yo sé que nuestra iglesia le ha ayudado como si fuera alguno de nosotros. Y eso tiene un valor muy profundo para Dios y para esa persona. Pero no solamente hemos sido llamados para que prefiramos en nuestro trato con los creyentes a los extranjeros, creyentes de extranjeros, creyentes desconocidos, sino que también tenemos que tener un trato preferencial cuando Dios nos da la oportunidad de ser empleado en una empresa y nuestro jefe, nuestro superior o el dueño de la empresa sea un creyente. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice versículo 1 y 2. Primera de Timoteo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Acuérdense que en contexto bíblico existía mucho la esclavitud, ¿verdad? Y la correspondencia hoy en día sería ser un empleado. Aunque hoy en día hay muchos empleados que son también esclavos. Bueno, es otra cosa. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea ¿qué? Blasfemada el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, llega tarde, no le cumple el trabajo, róbate los lapiceros, los papeles del baño, porque son creyentes los amos. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirle como mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Cuando a nosotros nos toca tener un patrón que sea creyente, hermanos, tenemos que hacer el mejor servicio posible. Eso es lo que dice la Biblia. Tenemos que esmerarnos. Tenemos que ser puntuales.
Me metí en rojo ahí. Puntuales. Sí, porque a veces uno se mete en rojo, Julito. Hablar de puntualidad. Yo pertenecía a un ministerio que había un principio que decía, puntualidad es santidad. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero en ese ministerio decían, puntualidad es santidad. Y lo demostraban en la práctica. Es decir, que cuando tengamos un amo que sea creyente, tenemos que servirle de la mejor manera, porque dice aquí, porque se benefician, quien se está beneficiando es un hijo de Dios, mi hermano. Es otro hijo de Dios. Pero también, y como bien decía el pastor Joel esta mañana, hablando de la carta de Filemón, vamos a buscar en Filemón ahora. Filemón, yo no sé si usted pudo conseguir ese libro esta mañana en la Biblia, pero está ahí en la Biblia. Filemón está en la Biblia. Filemón capítulo 10. Bueno, el pastor Joel, ¿verdad?, dando el estudio acerca del libro de Filemón esta mañana, ilustró todo lo que significó esta carta, esta última carta que el apóstol Pablo escribió a este creyente llamado Filemón, y lo que pasó con ese esclavo que se había escapado de otro creyente llamado Onésimo, y que allá en la cárcel aparentemente el apóstol Pablo lo ganó para Cristo. Y Onésimo había sido alguien que no solamente se había escapado de su amo, sino que también había robado, le había timado. Y oigan esta carta, lo que el apóstol Pablo le escribe a Filemón referente a Onésimo. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Digo, no fue que dio a luz, ¿verdad?, sino que lo ganó para Cristo en las prisiones. Y el versículo 17, el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. ¡Wow! Como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tiene por compañero, recibirle como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow, tremendo. Como cristiano, hermano, muchas veces vamos a tener que interceder delante de otro cristiano en favor de otro cristiano. Pero no solamente Dios nos dice que tenemos que tener preferencia para los creyentes, desconocidos, extranjeros, los amos, los subalternos, sino que también tenemos que tener como creyentes preferencia en sentido general para todos los creyentes. Hechos capítulo 2. A veces cuando leemos el libro de Hechos y vemos la historia de la iglesia primitiva, podemos pensar que esto es algo que no se puede repetir, que es algo irrepetible. Bueno, esto sucedió cuando la iglesia iba comenzando y por eso los hermanos eran así, que se amaban. No, mi hermano. Versículo 42, Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros,
¿Qué más? En el partimiento del pan. ¿Y qué más? En las oraciones. Queridos hermanos en Cristo, déjenme decirle algo. Nuestro Dios es testigo a todos los creyentes que pertenecemos a esta congregación del poder que tienen la oración uno por otros. Yo no sé en la iglesia, en la fe, no sé en la iglesia de Mano Guayabo, no sé. Pero en esta iglesia, tenemos que estar todos de acuerdo de que las oraciones unos por otros es la que ha librado a muchos de nosotros de la muerte. Porque derribar 3 cánceres en menos de 3 años no es fácil. Dios solamente puede hacer eso. Y en Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Dios manda en Santiago también, capítulo 5, orar uno por otro para que seáis sanados. Dios ha hecho desaparecer cáncer sin cirugía, sin quimioterapia, porque a mí me dieron todo eso. Pero es cuando el pueblo de Dios sabe que tiene un compromiso con su hermano de orar y ministrar sus necesidades. Nunca me olvido de un ejemplo que el pastor José Agüero puso hace muchos años, más de quizás 30 años, cuando yo era nuevo creyente aquí en la iglesia, cuando todavía tenía cabello. Mano, yo usaba barba cuando me convertí, pero ustedes no sabían. Así como está Emil con su chivita, yo usaba barba. Y tenía cabello hasta aquí. En una ocasión el pastor dijo, José Agüero, cuando a usted le toque, o a mí, decía él, orar, cuando eso de los miércoles o los martes, porque había culto los martes y los jueves, porque los martes era estudio bíblico y los jueves era oración, ahora que están unidos, ¿verdad? Los miércoles, los 2 cultos, como estamos allá en la edad de piedra, allá al lado, enfrente. Cuando a usted le toca orar y oramos en pareja, me acuerdo yo, era de 2 en 2, no en el último ciclo que oramos, no, los 3 ciclos, o el ciclo, o lo que fuera, los 2 ciclos, era en pareja, ¿verdad? Que orábamos en cada ciclo de oración. Y él decía, si a usted le toca orar, por ejemplo, a mí me toca orar con el hermano Hipólito, y usted cuando usted se arrodilla a orar, usted nota que los zapatos del hermano Hipólito tienen una tronera abajo, un hoyo, ¿verdad? ¿Sabe por qué Dios permitió eso? Que usted viera eso. Para que usted se fuera para su casa y se riguiera del hermano Hipólito. ¿Sabe para qué? Dijo hermano pastor José Agüero, para que usted y yo, o yo que me di cuenta, mitigue esa necesidad. Y si yo no puedo personalmente mitigar esa necesidad, porque tampoco tengo dinero para comprar un zapato o regalar un zapato al hermano, a lo menos dígaselo a otro. Sin decirle a quién se lo va a dar. Usted va a dar igual el número del zapato al hermano Hipólito. Por cierto, ¿qué número es? 7, 6. Y le dice, hermano, mira, Julito, mira, hay un hermano que yo me enteré que le falta un par de zapatos. Él calza 7. Tú tienes, yo no sé qué calza 7, Julio, pero si usted sabe de alguien, hermano, que calce 7, vamos a hablar, vamos a hacer las gestiones. Son 7%. Aparece el zapato y se le lleva la mano Hipólito y se mitigó esa necesidad. O sea, cuando nosotros veamos necesidad en otro, hermano, es para nosotros hacer algo. Cuando yo me enfermé, que tan pronto Vladimir se enteró, ¿sabe lo que hizo Vladimir? Me acogió más que si fuera un hermano en la carne. Y me llevó, y me animó, y me llevó
a todos los lugares médicos para recibir asistencia. Hermano, eso no tiene precio. Hermano, eso no tiene precio. Le amo, hermano Vladimir. Yo sé que a usted no le gusta nada de eso. Pero así que se demuestra el amor, hermano. No amemos de palabra, dice Juan capítulo 3 o 4, 3. Tenemos que amar en verdad. Tenemos que amar en verdad, mi hermano. En más ocasión nos vimos nosotros necesidades económicas. Y me decía un diácono, pasa por aquí, por la oficina, que hay un sobre para ti, hermano. No tiene nombre, yo no me interesa tampoco. Lo que me interesa es el contenido. No. Hermano de ocasión, hermano de esta congregación, me ayudaron a nuestra familia. Hermano, para eso es que estamos. Para eso es que nosotros estamos, hermano. Y los hermanos aquí en la iglesia primitiva, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Yo no usted, pero los mejores amigos míos son cristianos. Los míos, no digo, no tiene que ser necesariamente los suyos. Y yo tengo amigos en el mundo, ¿eh? Yo tengo un par de amigos en el mundo que son como si fueran para mí, como si fueran creyentes, porque me lo han demostrado. Pero como los creyentes, jamás. Versículo 43, y sobrevino temor a toda la persona, 2:43 de Hechos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Ay, ¿por qué me quedo cuando hay culto en la iglesia el domingo en la noche? Y tenían en común todas las cosas. No, eso es la iglesia primitiva, eso no es ahora, eso no. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando los familiares míos, amigos, se enteraron de mi enfermedad, que yo les decía, miren, mi hermano, yo confío en Dios que va a hacer la obra. Y yo les decía, hay creyentes de mi iglesia, de muchísimas iglesias, de hermanos fuera del país, de hermanos que yo no conozco, hay hermanos de aquí del país que yo no conozco, que no han dejado de orar por más de 4 años por mí. Conozco hermano, escúchame que no me quiero centralizar en mí, porque el que está predicando no puede centralizarse en sí mismo. Lo quiero poner el ejemplo. Hermanos que yo sé que en esta congregación, hermanos que de madrugada se levantaban a orar y derramaron lágrimas por mí. Lágrimas literales por mí. Porque yo lo sé. Hermano, eso tiene un valor incalculable. Esto es una familia especial, la familia de Dios. Pero tenemos que demostrarlo, porque dice la Biblia que cuando cuando estos hermanos se mostraban un amor uno con otro, la gente, los demás, se asombraban. Cuando Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro y sus hermanas, ¿sabes lo que dijeron la gente del pueblo? Mirá cómo le ama, cómo le amaba. Mirá cómo le amaba. Hermano, hay que demostrar el amor. Hay que demostrar el amor. Pero también tenemos que demostrarle el amor. ¿Sabe a quién? A otro grupo de creyentes muy especiales en la obra de Dios. Y la mejor forma de mostrar el amor es acordándonos de ellos y también obedeciéndole. Hebreos capítulo 13.
Hebreos capítulo 13. No se preocupen, hermano, que vamos a comer, vamos a cenar caliente, como comimos hoy caliente también. Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabe usted las horas, los momentos que nuestros pastores han pasado por muchos de nosotros intercediendo delante de Dios? O cómo han intervenido para decidir una ayuda personal para nosotros en un momento determinado. Hermano, eso tiene un precio alto. Por eso que usted ni yo debemos orar. Yo no dejo de orar por más de 35 años por mi pastor todos los días. El Señor lo sabe. Aún enfermo, todos los días. Todos los días. Porque es el hombre o los hombres que Dios ha puesto para que nosotros, sus ovejas, hermano, nuestra responsabilidad delante de Dios es muy limitada frente a la responsabilidad de un pastor que va a tener delante de Dios. Pues que dice que va a tener que dar cuenta de cada oveja. Y quizás solamente yo tenga que dar cuenta de mí, solamente. O quizás de mi familia. Pero el pastor va a tener que dar cuenta de cada oveja que estuvo en su redil. ¿Usted se imagina eso? Es una gran responsabilidad. Y por eso no tenemos que escatimar esfuerzo de nuestras oraciones, de acordarnos de ellos, de orar por él, por su familia, por sus hijos, y ayudarle y ministrarle para sus necesidades. Hermano, no nos descuidemos ninguna de estas áreas de nuestra vida. Los verdaderos cristianos somos una verdadera familia, sin distingo de denominación humana, y debemos solidarizarnos unos con otros para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Cuando un cristiano, yo o usted, le hacemos mal a otro creyente y un incrédulo se entera, hermano, eso es echarle como un jabón a un sancocho. Así es. Así es. Vamos, tenemos que pedirle a Dios que sensibilice nuestros corazones para preferirnos los cristianos unos a otros como nos manda la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, cabeza inclinada. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ella es como una espada, Señor, que penetra hasta discernir las intenciones del corazón y los sentimientos y parte de los tuétanos y las coyunturas. Y que no hay nada que se esconda delante de tu presencia. Así con sus ojos cerrados, vamos a pedir que nos mantengamos allí, así, en esa posición y sentados. Vamos a pedir al hermano pastor Joel, ¿dónde está el pastor Joel? Por favor, para que pase por aquí, para que termine el servicio de esta noche.
He oído muchas prédicas de nuestro hermano Neco a través de los años, ¿verdad? 29 años, casi 30 años. Y hoy el hermano la iglesia es una palabra local en su significado. Hay iglesias locales en todo el mundo, pero la iglesia es una en Cristo. Una iglesia, un solo pueblo, un solo cuerpo en el Señor, y tenemos como creyentes que preferirnos unos a otros. En cualquier parte del mundo, del país que nos encontremos, si nos encontramos con un cristiano, nuestros espíritus, nuestros corazones tienen que estar en unidad con el Señor, porque somos unos todos en Cristo. Y hay muchos creyentes insensibles, muchos creyentes que estamos viviendo una vida muy centrada en nosotros mismos, como dice el pastor siempre, muy centrada en nosotros mismos, y no levantamos la cabeza para ver la necesidad de otro. Y no solamente las necesidades, sino también compartir, disfrutar nuestra vida cristiana con otros. Decíamos esta mañana que el apóstol Pablo era un gran hombre, un hombre excepcional, un hombre que era separado de todo el mundo por su capacidad intelectual, espiritual, su calidad de vida. Nadie se acercaba al apóstol Pablo en esa calidad, pero un hombre que no era solitario, era un creyente que le gustaba estar rodeado de otros creyentes. Y usted y yo tenemos un privilegio aquí en la tierra de disfrutar nuestra vida cristiana juntos con otros creyentes. A veces hay creyentes que obviamente no se comportan o no tratan a uno como quizás uno quisiera. Pero siempre recuerdo con mi esposa decirle de creyentes o amigos que yo considero como amigos cristianos, que quizás en un momento no me han tratado bien o de la manera que merecían tratarme, y yo sigo buscándolo y le digo a ella, no es que yo lo necesite a ellos, no es que ellos me necesiten a mí, es que yo lo necesito a ellos. Nosotros necesitamos a otros cristianos, no podemos vivir la vida cristiana solo. Usted tiene sus pastores, pero tiene muchos hermanos y hermanas con los cuales usted puede compartir sus necesidades, sus problemas, incluso con hermanos sabios de la congregación, disfrutar de compañía social. Así que, hermano, tenemos un gran grupo de creyentes con los cuales Dios nos ha puesto en nuestras vidas para que seamos de bendición para ellos y para que dejemos que ellos sean de bendición para nosotros. Quizá habrá alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón y no sabe lo que es tener una familia espiritual en la fe. Y déjeme decirle, amigo que nos está visitando, amiga que nos está visitando, de que no hay mejor lugar que en los caminos de Dios. No hay mejor familia que la familia de la fe. ¿Habrá alguien aquí, algún amigo, alguna amiga, algún visitante que dice, pastor, yo quiero en esta noche pertenecer a la familia de la fe? Yo quiero ser una hija de Dios, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero disfrutar y saber lo que es ser cristiano. Habrá alguien así que dice, yo quiero esta noche, pastor, pedirle a Jesucristo que esté en mi corazón y me haga hoy una hija, un hijo de Dios. Habrá alguien así. Deje ver su mano alzada y vamos a orar por usted. ¿Alguien así? ¿Algún amigo, alguna amiga que dice, yo no soy cristiano, pero el Señor me ha hablado esta noche, yo quiero pedirle a Jesucristo que me salve, yo quiero convertirme hoy en un miembro de la familia de la fe? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Quizás usted ha venido varias veces a la iglesia, o tiene muchos años o tiempo viniendo, y quizás no se siente parte de la iglesia, quizás porque usted todavía no es un hijo, una hija de Dios. Y Dios quiere salvarle, y Dios quiere que usted forme parte de su familia. ¿Habrá alguien así? Alguien así que dice, pastor, yo no soy salvo, no estoy seguro de mi salvación, pero quiero esta noche asegurarme de que yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? ¿Cuántos creyentes dirán, pastor Joel, Dios me ha hablado a través del mensaje de esta noche y yo quiero en este día, a partir de ahora, hacer algunos cambios en mi vida con respecto a lo que se habló esta noche? Déjame ver tu mano, vamos a orar por usted. Amén, amén. Muchos cristianos, muchos creyentes, amén. Levantando su mano a enseñar, Dios te bendiga, hermana, de que han notado que no están prefiriendo a los creyentes en su vida, no están dando a los creyentes el lugar que deben tener en su vida, y que a partir de ahora quieren hacer un cambio en su vida.
Padre Celestial, gracias, Señor, por esta iglesia local. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Gracias, Señor, por que esta iglesia ha sido sembrada en amor. Es una iglesia con un grupo de creyentes que realmente en general pues es muy unido y que muestra un amor genuino. Y Padre, queremos pedirte que tú mantengas nuestra iglesia así y que aún nos lleve más a mayor unidad como creyentes, Señor. Que podamos cada día como iglesia unirnos más para servirte a ti y para poder ayudarnos mutuamente hasta que Cristo venga, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por el hermano Neco. Gracias por este mensaje que el Señor, que tú lo has usado. Síguelo bendiciendo, síguelo manteniendo en salud para que te siga sirviendo, Señor, el resto del tiempo que le resta aquí en esta tierra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Neco. Tremendo mensaje de la palabra de Dios. Bien, pues, hermanos, recuerden los avisos que dimos al principio. Recuerden las damas, la reunión de damas este jueves. Recuerden también lo que se anotaron esta mañana de estar pendiente para servir y para apoyar esta causa de entregar tratados en la Feria del Libro. Si usted quiere unirse, puede ir usted de manera personal y buscar a sus hermanos que van a estar en las puertas de la Feria del Libro y unirse con ellos y apoyar esta causa. También queremos dar la bienvenida a un señor que nos visita allá atrás, ¿verdad? Desde México, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Díganos su nombre. ¿Su nombre? Faustino Barragá. Y es de México, mexicano. ¿Está de vacaciones o está viviendo aquí en el país? Oh, gloria a Dios, qué bueno, pues. Bienvenido, hermano, a esta iglesia local. ¿Dónde vive? Ok, pues estamos aquí a la orden. Y si busca una iglesia donde congregarse, pues estamos aquí a la orden. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bueno, pues puesto todo de pie, vamos a concluir este tiempo, esta noche, este culto, con una alabanza alusiva al tema de esta noche. Tenemos el himno 457. Soy feliz con la familia de Dios. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Me lavó en la sangre mi Salvador. Heredero con Cristo, digo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Me lavó en la sangre mi Salvador. Heredero con Cristo, digo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios. Amén, así es. Que han despedido, hermanos, el Señor les bendiga.